Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Bueno, ya lo tenemos despejado, ¿no? El segundo sello del Apocalipsis representa la época de la sangrienta persecución contra la iglesia a manos del Imperio Romano. Estas persecuciones se van a dar en el marco de los años 64 al 313 después de Cristo. Algunos investigadores, pues, que estuvimos consultando, ustedes saben que tenemos una tesis documental, un trasfondo documental para estas series, pues, bastante exhaustivo. Pues algunos de ellos atañen que la persecución finalmente se acaba en el año 323 con el Edicto de Tolerancia Religiosa de Constantino, pero evidentemente ocurrió durante todos estos años. Ahora, nota una cosa, en simbología apocalíptica o en profecía apocalíptica, refiriéndonos específicamente a la revelación que tenemos en este libro, la profecía paralela que se predice, que se lanza y se cumple de manera alterna, paralela a la época del caballo rojo o del segundo sello, es el mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Está escuchando bien? Es decir, el periodo de tiempo en el que se cumple el segundo sello del Apocalipsis, las persecuciones, es el mismo periodo de tiempo en el que se cumple el mensaje a la iglesia de Esmirna. Léelo tú mismo y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Uy, una cosa muy fuerte a la iglesia cristiana en el periodo de Esmirna. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Dónde está el mensaje enviado y revelado a la iglesia de Esmirna? Eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, de los versículos 8 al 11. Y aquí las cosas son bastante tesas. Porque mira, el mensaje de la iglesia de Esmirna está diciendo: no temas en lo que vas a padecer. Pues cuando ustedes le dicen eso, pues usted teme, enseguida le da miedo. Sin embargo, el Señor nos está diciendo que no temamos. Y si el Señor nos dice que no temamos de lo que vamos a padecer, es porque es muy razonable que nos diga eso. Es porque no debemos temer. Acuérdense que ya Él nos ha llamado bienaventurados por las persecuciones, que seremos bendecidos si nos vituperan, si nos calumnian, si nos injurian, si por causa de la verdad, si por causa de mi nombre. Pero también dice aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, porque obviamente aquí se viene el periodo de las mazmorras, del Coliseo, de la Vía Apia, bueno, todo esto, para que seáis probados, y que la tribulación duraría 10 días. Este es un periodo profético, pues simbólico. Esos 10 días está hablando de estos tiempos que duraría el sexto sello. No es que son 10 años o 10 días literales, sino que se está refiriendo a ese proceso o a ese tiempo, a ese periodo, a ese paréntesis de persecuciones. El simbolismo y el significado de los mensajes a las 7 iglesias son los mismos que los 7 sellos. Ellos van de manera paralela, se pueden estudiar de manera sinóptica. Son mensajes que se cumplieron de manera alterna en la historia profética del mundo. Ambas profecías, tanto el segundo sello del Apocalipsis como la segunda carta enviada a la iglesia en el periodo de Esmirna, ambas profecías predecían los padecimientos de los cristianos durante los siguientes casi 300 años, cuando pasáramos al siguiente sello, el tercero, y entrara en vigencia la próxima iglesia, que es Pérgamo, que es la que viene después de la iglesia, y el sello que viene después del segundo. Estos padecimientos se dieron por causa de las más temibles persecuciones del Imperio Romano hacia los cristianos a manos de los 10 emperadores más sanguinarios. Y aquí está la lista. Aquí la tengo fresquecita, recién salida del horno, un pan calientico.
vamos a encontrar que en medio de estas persecuciones en algún momento bajaron, cesaron, pero se montó un emperador peor que el anterior. Nerón. Este es el que inaugura las persecuciones. Nerón va a gobernar, o las persecuciones en el periodo de Nerón se van a dar desde el año 64 hasta el año 68. Sí, van a ser unas persecuciones terribles, crueles. Pero años más tarde la persecución se va a reanudar entre los años 90 y 96 con Domiciano, que este hombre fue un demente. O sea, la persecución fue una cosa cruel. Con Domiciano es cuando se da el destierro de Juan a la isla de Patmos, cuando se escribe el Apocalipsis, mientras que lo que es Pablo, los apóstoles van a ser martirizados durante la persecución de Nerón. Luego de Domiciano, la persecución vuelve y se enciende entre los años 98 y 117 con Trajano. Y después de Trajano va a estar Adriano, y las persecuciones de Adriano se van a dar en el 117, pegadito ahí. Cuando terminaron las de Trajano, Adriano las continúa entre el 117 y el 138. Y usted dirá, oiga, todos esos años sin parar en esos periodos. Para que te fijes tú cómo la iglesia padeció en esos años. Marco Aurelio va a encender las persecuciones entre el 161 y el 180. Si notas, hay unos años de tranquilidad y de no persecución para la iglesia entre Adriano y Marco Aurelio, pero vuelven y se prenden. Entre el 202, siglo III, hasta el 211 vienen las persecuciones de Septimio Severo, un hombre cruel. Luego Maximino las va a refrescar entre el 235 y el 236, y así sucesivamente se nos vienen Decio del 249 al 251. Entre el 257 al 260 vamos a tener las persecuciones de Valeriano, y van a culminar con Diocleciano entre los años 303 y 311, y sí que de verdad cerraron las persecuciones de una manera brutal. Entonces, esto empezó en el año 64. Toda esta chispa se encendió con Nerón en el año 64. No, y literalmente fue con una chispa. Y usted se preguntará, ajá, pero bueno, ¿cuál era la tirria? ¿Cuál era la rabia, el bullying, el matoneo contra los cristianos para que los persiguieran de esa forma? ¿Cómo? ¿Por qué o qué estallaron las persecuciones del Imperio Romano en contra de los cristianos? Pues eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, porque en el episodio 3 de esta serie, que es el que viene después de esto, vamos a ver a Nerón y el incendio de Roma. Por eso yo les dije que una chispa, y les cuento que con este incendio es que la persecución va a estallar. Esto va a ser un bombazo. Este es el antecedente. Miren, en el próximo capítulo le vamos a echar un vistazo a los orígenes de Nerón. Yo me sé la historia de este tipo porque desde niño la estoy leyendo. Hasta en Chespirito me lo vi cuando le hicieron la parodia histórica. Vamos a ver algo de la biografía, los antecedentes familiares de este perseguidor, la vida personal y sentimental de Nerón. El próximo capítulo está, hermanos, para no perdérselo, cómo fue su llegada al trono, porque eso estuvo rodeado de infidelidades, de mentiras, de manipulaciones, típico de las tragedias romanas, la dinámica de su gobierno y además el antecedente que estallará la primera persecución en el año 64. El incendio de Roma. No se pierdan el tercer episodio de esta serie, porque literalmente está que arde.